Muy bien, pues bienvenidos a un episodio más de Avísele al Presidente. Soy María Yáñez y el tema de hoy es el papel de las mujeres en la política, específicamente en las próximas elecciones del 6 de junio. ¿Qué pasa con el fenómeno llamado Juanitas? O hablemos específicamente del caso Salgado Macedonio en Guerrero, que a pesar de todas las acusaciones en su contra, parece que saldrá victorioso. Evelyn Salgado Pineda, su hija, será la nueva candidata de Morena para la gubernatura del estado de Guerrero. Bueno, esto es solo algún adelanto de lo que hablaremos en estos próximos minutos con nuestros invitados, la diputada federal por Oaxaca, Ale García Morlán. Ella es secretaria de la Comisión de Seguridad Pública y de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. También ella es integrante del grupo Anticorrupción en la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada Ale. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también le doy la bienvenida al especialista Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y colaborador de Así las Cosas. También es colaborador de diferentes espacios informativos. Bienvenido, Tito, y gracias por acceder a este espacio. Pues les parece que empecemos con que nos cuenten un poquito su lectura, así como un mapa general del papel de las mujeres en las próximas elecciones, pero sobre todo del papel en dos aspectos. Políticamente, o sea, como su participación política como representantes, pero también del voto femenino. ¿Quién gusta empezar? Diputada, si quiere. Arranco, va. Bueno, muchas gracias, María, por la presentación. Un gusto, Tito, poder tener la oportunidad de conversar contigo en esta tarde y pues de este tema tan relevante, ¿no? El auge que hemos tenido las mujeres en los recientes años, cómo hemos venido transitando del tema de las cuotas de género, las acciones afirmativas a la hoy tan anhelada y ya pues real, plasmada en la ley, en la Constitución, de la paridad, ¿no? Efectivamente, creo que lo podríamos ver desde dos ópticas. Primero, cómo las mujeres podemos tener una influencia ya en la toma de decisiones de quiénes serán nuestros representantes, quiénes serán nuestros gobernantes, porque si miramos, pues, nada más a nivel población, pues, hoy en día, pues hay más mujeres que hombres. También en la lista nominal estamos hablando, si no me equivoco, del 52% de mujeres en el padrón electoral. En el caso de Oaxaca, yo soy de Oaxaca, soy diputada por Oaxaca y bueno, es uno de los estados donde, de acuerdo a cifras del INEGI, también la proporción de mujeres es mucho mayor que los hombres. Hace unos días en una reunión con una vocal del Instituto Nacional Electoral aquí en Oaxaca, una vocal distrital, comentaba que para el caso de nuestra entidad, el 54% son mujeres dentro del padrón electoral. Entonces, si las mujeres nos pusiéramos de acuerdo, si las mujeres votáramos pues por una opción, sin duda, pues seríamos un factor decisorio a la hora de esta toma de decisiones tan importante. Y bueno, por otro lado, pues ahora el derecho que tenemos las mujeres ya en un principio de paridad, un principio constitucional, no nada más de participar como candidata, sino cada vez más pues se ha buscado esta garantía de que las mujeres estén o estemos postuladas en distritos rentables, ganadores, y que finalmente esta igualdad formal llegue a ser una igualdad real o sustantiva. Sin embargo, bueno, pues yo pondría sobre la mesa y bueno, después de la participación de Tito quizá podemos profundizar un poquito más, pues como siempre nos encontramos retos en este camino, ¿no? En este transitar hacia la igualdad, ¿no? Anteriormente, pues los partidos políticos pues buscaban cómo darle la vuelta al tema de las cuotas, después al tema del 50% o del 40%,
y sí, efectivamente postulaban mujeres, pero eran postuladas pues en distritos, en municipios donde pues prácticamente el partido político pues no tenía ninguna posibilidad de ganar. Hoy pues ya hay candados para que esto no suceda, ya se establecen las tablas de competitividad por parte de los soples, del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, bueno, pues ahora nos encontramos con este nuevo fenómeno que es como las Juanitas, pero ahora ya más reciente con el fenómeno, lo que sucedió con Félix Salgado después de que determinó el tribunal pues que era... pues que era válido el retirarle la candidatura y bueno, pues nos encontramos pues con esta sorpresa de que la sustitución pues es por su hija, ¿no? Lo cual, bueno, pues a quienes estamos comprometidas también con la agenda de género pues nos enfrenta a un dilema, porque pues es como muy notorio el tema de que pues la está poniendo el padre, porque hay alrededor de esta decisión pues una serie de factores que hacen pensarlo así, como el hecho de que las encuestas o el método como se haya decidido pues fue totalmente opaco, porque se está violentando uno de los estatutos de Morena que marca que nadie, ningún candidato puede promover a un familiar hasta en 4º grado pues para ocupar una candidatura, pero también por otro lado el cuestionar a mí me pone en esta dinámica, en esta polémica de que, oye, pues va a gobernar el papá, sí, ¿no? O sea, porque pues creo que también es una lucha permanente que hemos tenido muchas mujeres de que se respete nuestra autonomía, nuestro trabajo profesional. Y finalmente, pues las mujeres hemos tenido que estar luchando en contra de estos cuestionamientos constantes de que si tenemos la capacidad o no de representar, de decidir, de gobernar. Y ahora pareciera que en este caso de Michoacán, pues estamos enfrente de ese dilema, ¿verdad? Y bueno, pues yo con esto tengo mi primera participación. Y bueno, pues no sé quién quiere hablar. Gracias Alejandra. Retomando un poco lo que mencionas y lo que nos congrega en esta conversación, claramente el movimiento feminista, entendido como un movimiento social amplio, como una revolución dentro de los esquemas culturales en los que usualmente hemos estado moviéndonos, ¿no? Como sociedad, como país, como gobierno, ha venido a desestabilizar por completo a mucha parte de funcionarios públicos, de gobierno e incluso de la misma sociedad, buscando simple y sencillamente una igualdad en las condiciones de participación política y en la toma de decisiones, ¿no? Y aquí entran temas desde el techo de cristal, desde la paridad, desde salario, 1000 temas que involucra propiamente el movimiento feminista y cómo se ha ido adentrando en el propio sistema. Dicho esto, es muy importante hacer hincapié en que el derecho, las reglas, ¿no? Que es un poco lo que me toca a mí estudiar, ¿no? Va a ser siempre un fenómeno social perfectible. No hay regla perfecta, no hay una ley perfecta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las personas son las que las ponemos en acción. De nada sirve tener la mejor constitución del mundo si no se respeta o si quienes se encargan de interpretar y de explicar la Constitución, lo van a hacer a conveniencia. Entonces, por más que existan leyes que puedan tender hacia generar condiciones de igualdad sustancial, condiciones para que las mujeres vayan, ¿sí?, reparando ese daño histórico de invisibilización que durante mucho tiempo se les ha negado, ¿no? Parecería que estos esfuerzos se ven mermados a través de trampas, estrategias, interpretaciones bastante maleables, como puede ser el caso ahora que estamos viendo en la elección de gobernador a Guerrero, que era el caso de Félix Salgado Macedonio, que después de un largo proceso de reenvíos entre la autoridad administrativa
el INE y la autoridad electoral, el Tribunal Electoral, ¿no? Al final del día y en pleno proceso electoral se ha decidido negarle finalmente el registro en ocasión de falta de entrega de informes de precampaña, es decir, por un tema de fiscalización. No por las acusaciones de violación de delitos en materia sexual, sino propiamente por un tema electoral. Esto parece paradójico y parece que hizo mucho ruido en distintas redes sociales, de que en México sí se le va a negar a una persona la candidatura por violar leyes electorales, pero no precisamente por cometer violaciones o delitos en temas de materia sexual. Eso hay que decirlo. Las instituciones en México, las reglas en México, el derecho en México, parecería que se mide con distinta vara, ¿no? Parecería que no es igual para todas las personas. Y en ese sentido, creo que el día de estos días que hemos estado viendo el caso de Félix Salgado Macedonio, vemos cómo, por más que tengamos una ley que hable de paridad, ¿no? Por más que tengamos una regla constitucional y el propio tribunal haya ordenado a los institutos locales y se haya generado un efecto dominó para que las mujeres tengan visibilización en puestos políticos importantes, como bien mencionó la diputada, ¿no? Para que no solamente se haga trampa y la manden a distritos o manden a las personas involucradas a municipios donde no hay posibilidades de ganar. Lo cierto es que estas reglas, si no existe una dimensión ética, si no existe una prudencia, difícilmente van a seguir su fin y van a encontrar un verdadero objetivo. Tal es el caso de lo que pasó con Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado, ¿no? Es a todas luces legal, ¿no? Parecería que la propia ley electoral te dice, ¿no? Que permite después de una sentencia en pleno proceso, tienes 48 horas, va a ser de manera rápida y demás, tal. Parecería que legalmente existen posibilidades para que Félix Salgado Macedonio, una vez que se le negó el registro, pueda poner a su hija, un familiar directo, ¿no? El problema aquí, en ese sentido, mi invitación sería no hacer una reflexión jurídica, porque cualquier regla se le puede dar la vuelta, ¿no? Estamos acostumbrados a ese dicho que dice echa la ley, echa la trampa. Aquí apelamos a una decisión moral, a una decisión ética. Es incorrecto a todas luces, no solamente, como bien lo dijo Alejandra, por los estatutos del mismo partido que lo prohíbe, sino por un tema de prudencia, por un tema de moralidad, porque eso no significa ni que ahora el partido tenga una candidatura feminista, ni que se deje atrás las acusaciones por violencia sexual de su padre, sino te habla de un nepotismo, de una manera de entender el ejercicio del poder que no responde a principios ni de transparencia, ni de rendición de cuentas, sino enteramente a lo que la voluntad de unos cuantos líderes, una casta pueda llamar. Y esto yo sí lo llamo de manera bastante clara como una forma de atentar, ¿sí? Contra los pasos que se han dado por la igualdad de género, una manera de ir socavando la confianza en reglas que están diseñadas, a mí me parece bien, perfectibles, como dije, que siempre pueden ser mejores, pero que siempre habrá abogados, asesores jurídicos, personas involucradas propiamente en el juego político que van a encontrar la forma para darle la vuelta a estas reglas. Y eso yo creo que es lo que hay que discutir, es lo que hay que llamar la atención, que no creo, sinceramente, que el caso de las Juanitas haya quedado atrás. Lo que estamos viendo, y recordaremos el caso de las Juanitas, que muchos diputados al momento de ponerse como candidatos ponían a sus esposas renunciaban y así entraban un sinfín de candidatos hombres cumpliendo la regla en el papel, pero al momento de materializarla no llegan a concretarla. En ese sentido, me parece que el caso de Salgado Macedonio, de la familia de Salgado, es todavía más grave porque en estos momentos la voz debe ser de las mujeres. El momento coyuntural es del movimiento feminista y trampas como la que está haciendo ahora el partido político en el poder, creo que no benefician a ningún aspecto de nuestra democracia, ni mucho menos al movimiento feminista. Yo esperaría por lo menos
un pronunciamiento por parte de los dirigentes del partido, por hacer un movimiento que exija, ¿sí? Que la ciudadanía se dé cuenta que esto no es feminismo, ¿no? Que el discurso que al día siguiente Mario Delgado dio y decir que son el partido más feminista de México y que tienen la mayor cantidad de candidatas a gobernatura, no, es falso, es mentiroso y es tramposo en el sentido de que después de un largo proceso judicial se le niega a Félix Salgado. No es lo mismo poner a cualquier otra candidata por sus propios méritos, que haya escalado, que esté en el partido, que sea militante, que haya trabajado por esto, a poner a una persona bastante cercana o una persona en línea con el anterior candidato. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante, un tema que sirve para evidenciar cómo las leyes van a ser siempre, siempre, siempre imperfectas y dependerá de la racionalidad y de los parámetros éticos que tengan las personas que toman decisiones en los partidos para poder realmente llevar a cabo este tipo de acciones. Okay. Digamos que sí es una burla en este momento en nuestra cara, ¿no? Hacia las mujeres o a la democracia. ¿Están viendo ustedes que en Guerrero va a terminar siendo Salgado Macedonio, entonces sí gobernando, no nada más detrás, sino de plano de frente? ¿Ustedes ven eso, ese escenario? Lamentablemente, porque también, además, digo, todavía no son elecciones, pero la realidad es que, pues, que la mayoría, la tendencia es que va a gobernar ese partido, candidato que sea, en Guerrero al menos. Pareciera que sí. Sin embargo, yo no dejo de ponerme, y por eso, mira, coincido con lo que decía Tito ahorita. Ok, es legal, sí, se cumple, o sea, están cumpliendo con esta parte de la sustitución. Se brincan un tema de estatutos internos, que eso no sé si sea cuestión de una impugnación que habrían que revisar ya los cuerpos jurídicos de los partidos políticos, pero finalmente sí coincido en que también tiene que ver con un tema de ética, ¿no? Recordaba hace un par de semanas leía un libro de Nuria Varela que se llama Cansadas, y donde habla pues de los micromachismos y de esta nueva forma de ejercer violencia en contra de las mujeres, y cómo pareciera que muchas personas pues ya pues traen el discurso de la igualdad a favor de las mujeres, del tema de la paridad, pero ojo, o sea, simplemente en el discurso y a la hora de los hechos, pues nos enfrentamos o vienen con este tipo de trampas a la ley, ¿no? O que cumplen con la ley, pero no cumplen, como en este caso clarísimo de lo que vemos que está sucediendo en Michoacán. El tema de... sí, es en Guerrero, perdón. Perdón, en Guerrero, este tema de heredar a los familiares, ¿no? En el caso de Oaxaca, inclusive se cuestionó un tiempo, aquí gobierna Alejandro Murat, su padre fue José Murat, que también fue gobernador y fue muy criticado pues inclusive por Morena, por el presidente, y bueno, pues entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Muy rápido, bueno, lo que sucedió en el Congreso Federal hace un par de días en el tema del desafuero de cabeza de vaca, cuando había otros procedimientos similares de otro diputado, de un senador, y ahí no aplica, pero cuando es oposición sí. O sea, estamos inmersos en este mundo, pareciera, o en esta nueva forma de hacer política de la simulación. Y tenemos que ser bien cuidadosos, y creo que la ciudadanía debe estar bien atenta a este tipo de situaciones que nos estamos enfrentando, ¿no? Escuchaba que el presidente decía pues que el pueblo sabio decida, ¿no? Ok, que el pueblo sabio decida, pero que no existe un compromiso. Hasta tienen la constitución de la moralidad o algo así, hasta donde recuerdo. ¿Dónde queda? ¿Dónde termina la moral? ¿Dónde termina la ética? ¿Dónde comienza? Solamente aplica cuando estoy viendo qué hace el de enfrente, pero en casa, ¿no? Y bueno, lamentable sí que este mensaje que damos hacia el mundo de que en México pues pareciera que se tolera la violencia sexual, una violación de mujeres, y puedes ser candidato y no pasa nada,
pero si omites un tema de comprobación de gastos de precampaña, entonces sí te quitan la candidatura. Creo que ahí también nos hemos quedado cortos. Si realmente hubiera un compromiso real, no nada más en forma, no nada más en discurso con las mujeres, pues desde el primer momento se le debió haber retirado la candidatura, porque efectivamente ningún violador, ningún hombre violento debería estar al frente de una candidatura ni premiársele de esa manera, ¿no? Entonces sí, creo que hay mucha simulación en el tema de género, en el tema de igualdad, y ese es el grave riesgo o es el reto que tenemos hoy. ¿Quiénes están llegando a ocupar los espacios? O sea, y debería aplicar para hombres y mujeres, pero estamos viendo a muchas mujeres que efectivamente, pues sí, tienen cierta relación familiar, hija, hermana, comadre, y no debiera ser así. Creo que debiéramos garantizar la participación igualitaria entre hombres y mujeres y no permitir pues esta parte, ¿no? Yo pondría sobre la mesa pues algo más que pues también tiene que ver con género, el tema de las candidaturas de la comunidad LGBTQI, que también el Instituto Nacional Electoral, los soples, emitieron lineamientos para que se garantizara la participación de quienes forman parte de esta comunidad. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en Oaxaca? Donde ya le trataron de dar la vuelta. Alguna vez ya se inscribieron hombres que se hicieron pasar por parte de la comunidad, pues para poder entrar y ser candidatos, los cacharon, los bajaron de las candidaturas, y bueno, hoy lo que están solicitando los partidos políticos al Instituto Electoral es que no se haga público el nombre de las personas que entraron por esta cuota para la comunidad lésbico-gay. Entonces, a mí me hace pensar, pues realmente hay una simulación que hay detrás. El argumento del instituto o de los partidos políticos es que se tiene que salvaguardar la identidad y la protección de los datos personales de estos candidatos y candidatas. Quizá Tito nos puede decir si es argumento o no es argumento. Yo me enteré hace un par de horas y bueno, lo pongo sobre la mesa porque finalmente es nuevamente una simulación al tema que tiene que ver pues con un género, ¿no? Con una identidad, una preferencia sexual de una comunidad que pues ya ganó derechos. En efecto, Alejandra, muy en línea con lo que dices y no se puede no estar de acuerdo. Me parece que sí, la idea de la política sobre el derecho, esta idea que encierra una toma de decisiones sin apego a un marco legal, justificado con un respaldo popular, resulta bastante peligroso hoy en día, precisamente por eso, por el tema que nos congrega y que estamos discutiendo, que es el tema de los grupos históricamente discriminados, ¿no? Si bien empezamos hablando de cómo una dimensión ética puede ser fundamental para el respeto de las reglas, ¿por qué respetamos el derecho, no? No es por un tema de miedo o la sanción, ¿no? Parecería bastante, incluso lo vimos en los argumentos de Salgado Macedonio ante el INE, ellos están dispuestos a pagar una multa, ¿no? Como si la multa fuera enteramente algo simbólico, tenemos dinero para pagarla, y no genera una nueva actitud, una reflexión profunda en la conciencia de los individuos respecto a que la sanción significa que algo se está haciendo mal, ¿no? En ese sentido, parecería que con estos temas que resultan sensibles y que durante mucho tiempo distintos actores políticos no han permitido que grupos en condiciones de vulnerabilidad estén no solo representados, sino que también lleguen a la toma de decisiones colectivas, parecería que en aras de darle visibilidad y tener cada vez mayor representatividad de esta idea tan plural de lo que debe ser la democracia en México, parecería que de nueva cuenta se aprovecha, ¿no? Se aprovecha de las reglas que en este caso no estoy tan
tan seguro de que estén diseñadas tan de buena manera. Sé que son reglas bien intencionadas, que buscan ciertos fines, pero que al hacerlos con tanta premura, que al hacerlos sobre la marcha del proceso electoral, ¿no? Parecería que los mismos partidos políticos, en lugar de acatarlas, en lugar de hacerlas, o bien lo llevan ante tribunales, lo impugnan, o bien buscan la manera de hacer trampa. Y esto es lo que nos da escenarios como que personas finjan su adscripción a algún grupo étnico, a algún grupo originario propiamente, o bien que esta idea sobre la preferencia sexual, orientación sexual y demás se pueda hacer a través de reglas bastante flexibles o engañosas. En este caso, yo quiero creer, ¿no? Yo quiero creer, Alejandra, María, al auditorio que nos escucha, yo quiero creer que estamos en una democracia en perpetua construcción, ¿no? Y esto lo hemos visto día tras día en la defensa de instituciones como puede ser el INE, en un franco ataque por parte del presidente de la República y algunos de sus simpatizantes más aguerridos, ¿no? Parecería que la democracia en México se construyó, en palabras del presidente, a partir de este nuevo periodo que no terminamos de entender muy bien qué es, ¿no? Que el periodo antes llamado neoliberal existía una absoluta simulación. A mí se me hace esto de una arrogancia y de unas miras bastante cortas, en el sentido que el INE no es Lorenzo Córdoba, que el Tribunal Electoral no es la sentencia de Félix Salgado Macedonio, que estas acciones afirmativas para colectivo LGBTQ+, ¿no? Para grupos indígenas, no es a partir de una integración de algún OPLE concreto. Esto es la lucha de años, de décadas, de personas que probablemente no conozcamos su nombre y apellido, hombres y mujeres de todas las orientaciones sexuales, de cualquier ideología, ¿no? De muchas carreras, técnicos, abogados, ingenieras, ingenieros, politólogas y demás, que día tras día... No te preocupes, todos pensamos que era nuestra compu. No estamos. Pues adelante. No, y en ese sentido, terminar diciendo que cualquier coyuntura, cualquier momento político pasará. Cualquier líder, cualquier mayoría pasará. No es perpetuo. La democracia está estructurada para que las anomalías, las imperfecciones, conforme pasa el tiempo, se vayan remediando. Y para esto necesitamos este binomio del que hemos hablado. Necesitamos que las personas, los colectivos, los movimientos estén en incesante vigilancia de la democracia, de una participación activa, de estas acciones concretas a favor de grupos indígenas, mujeres, migrantes, LGBTQ+, ¿no? Es que estén en constante participación, que no nos desentendamos de la cosa pública, y en el otro sentido necesitamos representantes populares que puedan tener la capacidad de recoger esas demandas y de liderar y llevar a buen término esta partida que nos involucra a todos. Por eso es la importancia de que las autoridades electorales van a cumplir un papel. Yo creo que el caso de Félix Salgado Macedonio es un gran ejemplo, ¿no? Se le retiró la candidatura después de muchos casos y de muchas idas y venidas entre el tribunal, y hasta ahí pudo hacer el Tribunal Electoral. Ahora la decisión le corresponde a las personas que están ahí en Guerrero y que se han visto inmiscuidas en este caso, ¿no? En decidir si realmente, a pesar de todos los errores, a pesar de todas las anomalías que ha cometido esta familia, van a querer que ellos lo representen, y si así lo deciden, habrá que respetar si fue conforme a las reglas, si fue tal y demás tal, pero esto no significa que tengan absoluta libertad para tomar cualquier tipo de decisiones. De eso dependerá el rol de los ciudadanos, de los árbitros, de la Suprema Corte, de los tribunales, de las instituciones de democracia, para poder generar un mejor futuro, algo que trascienda enteramente el corto plazo en 3, en 6 años. Ok, y bueno, si pueden también comentar un poquito cada quien su opinión respecto. Estamos a un mes para que las y los mexicanos pues salgamos a votar.
y son las elecciones, como dicen, más grandes de la historia de América Latina incluso. ¿Qué se espera también, si pueden dar un comentario en el caso Michoacán y a nivel de los demás estados, ya como un nivel global? Diputada o... Bueno, aquí en el caso de Oaxaca, pues es una elección enorme. Oaxaca tiene 570 municipios. Son 10 distritos federales, 25 distritos locales, y de los 570 municipios son 153 los que se rigen por partidos políticos, el resto son usos y costumbres. Y bueno, pues primero esperar, confiar en que la autoridad electoral pues haya cumplido realmente el ponerle palomita a este tema de garantizar el cumplimiento de la paridad en esta tabla de competitividad. Yo debo confesar que promoví una impugnación en contra de las tablas. Me parece a mí que nuevamente fue una simulación. Y perdón que es mi estado, pero creo que también se tienen que decir siempre las cosas para evitar que sigan sucediendo una y otra vez. ¿Qué sucedió? Solamente establecieron tablas de competitividad basadas en la rentabilidad electoral del partido político en cada municipio. Pero en esa misma tabla hay partidos políticos, por ejemplo el PAN, donde tenía muy alta rentabilidad en municipios donde pues la lista nominal quizás son 300 electores, contra un municipio como lo es la capital, en donde lo metieron, digamos, dentro de la misma tabla, pero competían igual. Entonces, frente a un municipio de 300 electores y uno donde son 200,000 electores, y habiendo un hombre y una mujer, lamentablemente el municipio con mayor importancia económico, social, político mayor, lo siguieron etiquetando o siguieron postulando a hombres. Y las mujeres efectivamente están en municipios rentables electoralmente, pero no necesariamente esos municipios responden a una importancia económica, social, política para el Estado. Ahí un reto más para a la hora de establecer estos criterios, estas tablas de competitividad, y las mujeres efectivamente tengamos la posibilidad de competir, no nada más en donde el partido sea rentable, sino también en municipios, en distritos de importancia, ¿no? En el caso, repito, de mi estado, pues la capital nunca ha sido gobernado por una mujer, y creo que estábamos frente a esta enorme oportunidad, y pues solamente un partido político postuló a una mujer, ¿no? Entonces, bueno, creo que habrá que revisar que realmente los partidos políticos cumplan, y si no, bueno, pues sanción, que lo ideal es que no se muevan efectivamente porque hay una sanción, sino porque hay un compromiso real con este principio de la paridad, ¿no? En esa medida esperaríamos que los partidos políticos se movieran, porque hoy estamos también frente a esta gran crisis de credibilidad de los partidos. La gente lamentablemente pues ya no tienen la confianza, y hablo de todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque precisamente se permite este tipo de simulaciones. Son pocas las voces que levantan la voz, inclusive cuando este tipo de infracciones o este tipo de trampas se dan al interior del partido político, y cuando uno se atreve a hacerlo, pues también hay una sanción interna, ¿no? Quienes militamos sabemos que te mandan a la congeladora, y creo que esto no debiera suceder. Esta disciplina intrapartidaria debiera suceder siempre y cuando pues sean para fines loables, fines que tienen que ver con el bien común, con el bienestar de la sociedad, de la comunidad, pero no para tapar prácticas que siguen perpetuando pues esta desigualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, pues estaremos a prueba los ciudadanos, las ciudadanas, en cuanto a la participación ciudadana, ¿no? Romper precisamente, pues sí, este sentimiento quizá
decepción hacia los partidos políticos, y tenemos que ir y tenemos que participar. Yo esperaría pues que haya una alta participación ciudadana, que las mujeres acudamos y que hagamos valer el derecho que tenemos, y que los partidos políticos pues finalmente pues tengan un comportamiento ético, moral y responsable. De acuerdo con lo que dice la diputada Alejandra. Esta crisis de representatividad, ¿no? Esta crisis de falta de arraigo entre los partidos políticos y la ciudadanía, que no es algo nuevo, que es algo que está probado y en las encuestas que realiza el INEGI y demás organismos, ¿no?, que se dedican a medir esto. Parece que sí existe un quiebre cada vez más grande entre los intereses populares de los partidos políticos y una gran parte de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, de cara a la elección más grande en la historia de México contemporáneo, también incluso a nivel internacional, sí parecería que lo que estamos viendo en estos niveles de campañas, en este proceso electoral, sí es completamente una política espectáculo, ¿no? Parecería que estas figuras como van desde Donald Trump, desde personajes como Jaime Rodríguez en Nuevo León, Samuel García como senador, o de todos los partidos y de todos los colores, ¿no? El propio presidente de la República, de lo que se trata es de llamar la atención a costa de lo que sea, ¿no? Y así se vale ser estridente y se vale ser irreverente y políticamente incorrecto, incluso también para algunos les será bastante redituable hacer espectáculo a través de bailes, shows y demás, ¿no? Parecería que es lo que estamos viendo en estas campañas políticas, y haciéndole un juego al presidente que no creo que sea totalmente, se vaya a reflejar en una mejor democracia, en un mejor entorno. En todo caso, lo que parecería que estamos viendo es que antes de hablar de una reforma electoral que se enfoque en el Tribunal Electoral, en el INE y demás, tal, la gran reforma pendiente es al interior de los partidos políticos, ¿no? En cómo vamos a elegir a nuestras candidatas y candidatos al interior de los mismos, cuáles van a ser los parámetros, ¿no? Esto, como bien iniciamos en el caso de Salgado, es un código de conducta, principios éticos que parecería que a nadie le importan, o que al momento de toma de decisiones pasan desapercibidos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la gran reforma pendiente en la próxima legislatura será ver cómo se pueden regular la disciplina al interior de los partidos, integrando cuotas, integrando ciertos parámetros que tengamos la certeza como ciudadanos de que pueden llegar a hacer un buen trabajo como representantes populares, ¿no? Y aquí entran fenómenos desde los diputados transfuga que renuncian a un partido una vez a otro, ahora con el acuerdo de sobrerepresentación. Tenemos el caso de diputado de Morena que fue acusado por delitos de índole sexual hacia menores, ¿no? Tenemos esto que inicia un procedimiento largo de desafuero cuando debería ser algo de manera inmediata, que por lo menos la presunción de que alguien que está representando a una mayoría está siendo acusado por delitos sexuales o por corrupción y demás. Creo que hay mucha de la chamba de cara a la elección más grande del país tiene que ver con cómo se están organizando los propios partidos al interior, ¿no? Y en ese sentido, casos como los de Michoacán, caso como el de Guerrero, te hablan de que cambiar sobre la marcha candidatos, parecería que las personas no necesariamente, por lo que muestran las tendencias y las últimas encuestas, veremos hasta el día de la elección, que ese es otro tema, lo de las encuestas, qué tan fiables pueden ser, pero lo cierto es que muchas de estos dos casos emblemáticos, tanto en Michoacán como en Guerrero, parecería que independientemente del candidato, lo que la tendencia muestra es que difícilmente se podrá hablar de un triunfo de otro partido político. Ojalá me equivoque, ojalá las campañas de los otros partidos políticos se empeñen en mostrar propuestas, en mostrar que realmente estas fallas al sistema no son errores menores, son faltas graves, y por ende
lo que tenemos que exigir es un mejor nivel en los debates, menos espectáculo, menos dádivas, menos show y, por ende, más propuestas y más compromisos que se puedan realizar en el corto plazo. Pues muy bien, si quieren concluimos. ¿Alguien gusta dar alguna conclusión? Y una última pregunta para los dos, porque ya muchos especialistas lo han dicho en algún momento y creo que es evidente que pues falta fuerza a la oposición y que parece que la única oposición son las feministas. ¿Coinciden con eso? Y su conclusión, por favor, para los dos. Gracias, María. Además de coincidir con lo que dijo Tito ahorita, también creo que un tema que vale la pena reflexionar mucho es el tema de la reelección. Me parece que no se está cumpliendo con el objetivo de la reelección y creo que hace falta, y aprovechando que está él como investigador, revisar quiénes son los diputados que se van a reelegir. ¿Son más hombres? ¿Son más mujeres? ¿Obedece la reelección a un tema de productividad o obedece a un tema de decisiones de las cúpulas partidistas? Las cosas creo que hay que decirlas claras porque no podemos permitir que también no se cumpla el espíritu por el cual pues, se hizo esta reforma y que tendría que ser un tema, un derecho de los ciudadanos de premiar a aquellos diputados, diputadas, legisladores, gobernantes que hayan hecho bien su chamba, pero que esté en manos de la ciudadanía, que finalmente pues son los que están siendo representados o los que están siendo beneficiarios pues de la política pública de un gobierno. Yo creo que hay que estudiar muy bien ese fenómeno. Conozco del caso de mujeres, hombres también, por supuesto, que no van a reelegirse. Y si vemos su trabajo dentro del Congreso, fueron de los más productivos o de las más productivas, ¿no? Creo que hay un tema que tendríamos que revisar y que también tendríamos que componer en la parte legal, pero otra vez y tomando esta parte que puso sobre la mesa Tito, pues de la ética dentro de los partidos políticos, ¿no? Ya basta de simulación, porque eso precisamente es lo que ofende al ciudadano y por supuesto también a quienes somos militantes y pues tratamos de hacer la chamba, tratamos de hacerla bien y no terminamos de entender pues este tipo de situaciones que dañan la vida interna, la vida de los partidos políticos, pero también la vida democrática del país. Finalmente, como legisladora de oposición, decir que por supuesto que hemos sido una gran oposición, a mí me ha tocado sufrir, pues también los embates que vienen desde Los Pinos y levantar la voz. Lamentablemente es que no nos ha alcanzado en un tema de votación a la hora de buscar tener una mayoría absoluta o de buscar mayorías. Por eso creo que es bien importante también la participación de los ciudadanos y buscar que existan los contrapesos y por supuesto que los partidos políticos con lupa revisen el perfil de a quienes están postulando, porque también se están equivocando, porque nuevamente vuelvo a poner el tema de las decisiones que se dan en las cúpulas de los partidos, muchas veces obedecen simplemente a un tema de intereses, de grupo, y no al interés superior que debiera de ser el interés ciudadano. Entonces, pues yo con esto cierro, agradecer la invitación, un gusto conocerte, Tito, escucharte y bueno, que nos pones también en esta reflexión, en esta autocrítica de quienes tenemos una militancia, por supuesto que sí, pero el hecho de ser militantes de un partido político, pues no nos hace que tengamos que ser sumisos o de no decir las cosas que considero que se están haciendo mal en todos los partidos, en general. Pero bueno, hay que decir las cosas para que se puedan componer y podamos fortalecer la democracia y por supuesto esperar que después del 6 de junio pues existan los contrapesos y que podamos proteger y fortalecer a las instituciones. Muchas gracias. Por último, y de manera muy breve, y de verdad creo que hace mucha falta este tipo de ejercicios y
cada vez entablar más diálogo entre sociedad civil, academia y nuestros representantes populares. Yo creo que la oposición está cumpliendo un trabajo dentro de lo posible, ¿no? Me parece que desde la misma asignación de sobrerepresentación de curules al partido político dominante, me parece que existe una anomalía constitucional. Y en ese sentido, no es normal y está mal jurídicamente que el partido en el gobierno tenga mayoría absoluta en ambas cámaras a través de trampas o de partidos satélites. Eso hay que decirlo, eso es una anomalía y como tal, el papel de la oposición se ve disminuido y por ende muchas de las actuales acciones del gobierno parecerían que no encuentran consonancia en otra. Yo creo que si bien el movimiento feminista, el gran potencial del movimiento feminista es eso, es que es un movimiento y como cualquier movimiento social no está articulado, cuenta con contradicciones y al mismo tiempo con muchísimo potencial para revolucionar las instituciones más allá del plano formal. Yo creo que el movimiento feminista, si bien los partidos políticos pueden tener disposición a escuchar estas exigencias y tuvieran cada vez mayores acercamientos hacia ópticas feministas al interior de los partidos y hacia políticas públicas, yo sinceramente creo que por ahí pueden existir unas soluciones. De verdad que la crisis de representatividad de los partidos políticos, tarde que temprano, nos va a llevar a escenarios todavía más catastróficos si no creo que tomamos un papel muchísimo más activo. De verdad que gracias por el diálogo, yo estoy dispuesto siempre a colaborar, siempre a hacer trabajo muy en línea para fortalecer nuestras instituciones democráticas. Pues muchas gracias a los dos. Gracias, diputada Ale García Morlán, y gracias al especialista Tito Garza Onofre. Y pues hasta la próxima en Avísenle al Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.